Acompañarnos en este nuevo horario de Encuentros Economía bajo una perspectiva política, dirigida por Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales, y nuestro invitado especial, Armando Ríos Peter, analista político, ex senador de la República y ex aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de México en el 2018. Esperemos lo disfrutes. Comenzamos. Bienvenido, Julio. Hola Marifer, bueno, antes que nada, hola a todos, espero que estén bien y sus familias también. Mi querido Armando, qué gustazo volver a platicar contigo en esta ocasión. ¿Cómo has estado? Como te decía, contento de estar contigo, con todos los amigos y las amigas de Actinver, y pues siempre para mí es fascinante pues poder pelotear de cómo está la situación política y económica, obviamente social del país. Me sonrío porque este mes sí empieza a ver cómo todo empieza a ser confuso, pero bueno, feliz de estar contigo y con ustedes. Pues sí, y fíjate que por los tiempos, pues entiendo que las campañas van a empezar por ahí de abril, ¿no? Entonces nos estamos acercando a que el tema político empiece a sonar cada vez más, ¿no? Así es, Así es. así es. Y yo creo que eso tiene que ver también porque he estado viendo en la prensa pues, varias cuestiones que se están trabajando o se están platicando en la agenda legislativa y creo que es muy importante tocar varios de los temas que incluye Banjico, la CFE, redes sociales, etcétera. Entonces, el, ¿cómo ves esta agenda legislativa que empezó ahora el Congreso de la Unión, que inició el periodo ordinario el 1 de febrero? ¿Cómo ves Bueno, estos pues primeros días que ha habido y todo lo que ha venido saliendo? claro, como tú lo pones en contexto, mi querido Julio, es un año pues muy peculiar. La pandemia, digamos, el contexto de caída de la economía, digamos, estamos viviendo un año sui generis único, no le estoy diciendo nada nuevo, pero obviamente este año sui generis o esta prolongación del año sui generis que fue el 2020 pues se involucra, converge con un año electoral que será un año pues importante y a la vez complejo. Eh, Importante, ¿por qué? Porque se va a realizar, lo hemos dicho en otras ocasiones, la elección más grande de la historia. Tenemos 15 gobernaturas que se van a elegir, tenemos pues todo el Congreso Nacional en la parte de la Cámara de Diputados que se va a elegir, y un sinnúmero de cargos a nivel de diputaciones locales, regidurías, sindicaturas, municipios. Entonces, la elección más grande de la historia reciente, en el año más complejo en todos los sentidos, por lo pronto en términos de entendimiento de lo que se trata el año. Tenemos una caída de la economía, 8.5% más o menos del año pasado. Un año muy complicado en todos los sentidos, porque es un año electoral y es un año en el cual pues vienen cosas nuevas en términos de la pandemia y diferentes en términos de lo que hemos vivido en otros años, pero con una gran elección. Entonces, ¿qué diría yo? El proceso político va a tener que ver mucho con el Congreso, como pasa siempre. El Congreso es la caja de resonancia de los actores políticos, de los partidos políticos. Entonces va a tener mucho que ver lo que pase en el Congreso con lo que pase en el contexto de la elección. Con una situación diferente. Y aquí a todos los amigos y las amigas de Actinver, me parece que hay que poner un foco, una luz en algo que está pasando de manera distinta a lo que pasaba antes cuando gobernaba el PRI, cuando gobernó el PAN incluso. Regularmente cuando venía el proceso electoral, el PRI, por ejemplo, bajaba sus iniciativas, no echaba las iniciativas importantes, polémicas, como que el año previo, por lo menos el semestre previo a la elección, siempre trataba de ser mesurado. Eso me tocó verlo como legislador y siempre como que se trataba de que no hagan muchas olas, hoy lo importante es la elección,
no nos distraigamos. Eso es la forma en la que funcionaba con el PRI y me tocó también verlo con el PAN. ¿Cuál es el punto importante? Que en esta ocasión no está pasando así. De hecho, nos ha tocado, conforme a lo que tú preguntas, Julio, pues que en el periodo legislativo tenemos 3 temas, diría yo, en distinta magnitud importantes por parte del Poder Legislativo. El primero, y lo pondría como el primero que apareció, el tema de las redes sociales. El segundo, ya habíamos anotado en el reporte que enviamos a Timberlas el mes pasado, que el asunto del Banjico iba a dar mucho de qué hablar, dio de qué hablar. A final del día, no es una iniciativa de ley ya, le han bajado de nivel, hicieron un acuerdo del Banjico que han anunciado, pero era un foco rojo en términos de regulación o de normatividad. Y por último, el de la iniciativa preferente, que es la que va a estar, les puedo asegurar, los próximos días en el debate candente, donde el gobierno y obviamente su partido buscarán aprobar una ley preferente. Es importante subrayar el contexto de preferente. Las iniciativas preferentes son aquellas que el Ejecutivo manda al Legislativo, son parte de la reforma política que se hizo en el 2011, y el Congreso tiene la obligación de dictaminarlas en lo inmediato. Tiene un mes para dictaminar esta iniciativa de ley, que es la iniciativa preferente, que viene a cambiar los términos de competencia en el ámbito de la generación de energía eléctrica, viene a cambiar la regla del juego de la CFE. Entonces, es importante tener claro, redes sociales por un lado, Banxico y CFE. Empezaría, mi querido Julio, mis queridos amigos y amigas, con el tema de la ley Banxico. Yo lo reporté el mes anterior. Les decía, ojo con esta ley porque pues hay focos rojos, hay voces, no solamente de parte del Banxico, de parte de la Asociación de Bancos de México, de la ABM, sino incluso de autoridades internacionales, en el caso particular de la Fiscalía General en los Estados Unidos, que señaló que esta iniciativa tenía una preocupación muy, muy, muy puntual sobre la iniciativa de ley que presentó el senador Ricardo Monreal. Siendo él el jefe de la bancada mayoritaria, pues obviamente cobra una doble, triple relevancia. Es un senador importante, es el presidente de la Junta de Coordinación Política, es el jefe de la bancada mayoritaria, quien presenta una iniciativa en la cual lo que propone es que el Banxico adquiriera los excedentes en moneda extranjera que las instituciones financieras nacionales no pudieran repatriar hacia su país de origen. Es decir, ahí donde los bancos no pudieran realmente mandar los dólares afuera, hay que decirlo en dólares porque es la moneda que más impera en este término, ¿no? Pues tendrían que ser comprados por parte del Banco de México. Y en este sentido, la iniciativa, pues, mostró, como les decía yo, una preocupación muy puntual por parte de los Estados Unidos. William Barr, el fiscal general, lo que dijo fue que el Departamento de Justicia estaría comprometido a seguir colaborando con nuestro país, con México, en la medida en la que se siguieran observando pues los términos de colaboración que en el caso particular de esta iniciativa pues se verían gravemente distorsionados y que esta iniciativa podría beneficiar a las organizaciones criminales transnacionales. Yo no recuerdo, por lo menos en el periodo inmediato en el que yo he ido analizando en estos últimos 20 años, un extrañamiento tan claro frente a una iniciativa del Congreso mexicano, porque a final del día lo que dijo William Barr, Julio, fue, si ustedes se avientan ese tiro, si ustedes deciden que el Banco de México corre el riesgo, lo voy a decir así, no lo dijeron así, no fue el comunicado, pero lo voy a decir en términos simples y llanos, que el Banco de México abra la puerta para que pueda eventualmente lavarse dinero a través pues, del Banco Central, pues estaremos en problemas, ¿no? Es un poco lo que dice en términos simples y llanos el comunicado. Y esta propuesta de legislación se quedó ahí presente. Hubo obviamente debate, mucha polémica alrededor. Hubo quienes dijeron que esta iniciativa buscaba beneficiar a un banco en particular. Se habló de Banco Azteca, se habló un poco de cómo por Western Union lo que se trataba era de ayudarle
a este banco para que las remesas que llegan a partir de esa ventanilla pues pudieran ser absorbidas por el Banco de México, y se manifestaron en todos los círculos que a mí me tocó revisar pues las críticas, las preocupaciones, porque a final de cuentas era abrir un boquete enorme en el Banco de México para ayudarle a una institución privada en lo particular. El Banco Central, a través de Gerardo Esquivel, pues dijo que la reforma ponía en riesgo las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque obligaría al banco a realizar operaciones activas de alto riesgo, y es importante subrayarlo, de alto riesgo, pues que podrían comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva. Entonces, hubo un gran debate alrededor de esta iniciativa. ¿En qué terminó? Y me parece que tiene un final positivo. Pues obviamente teniendo la trascendencia del tema, estando involucradas las autoridades de las que estamos hablando, la bancaria de México, el Banco Central, autoridades internacionales, la preocupación de la Fiscalía en los Estados Unidos, terminó habiendo un acuerdo que creo que vale la pena rescatar y reconocer, pues frente a una iniciativa que generó muchos focos rojos, donde supuestamente se iba solamente a ayudar a los migrantes, para que los migrantes tuvieran un buen tipo de cambio, lo subrayo. Alrededor de la iniciativa lo que estaba era que había que cuidar a los migrantes, perdón que no lo puntualicé, la excusa o digamos la justificación, la exposición de motivos decía, hagamos todos estos cambios en la ley del Banco de México para cuidar a los migrantes. ¿Por qué? Porque a los migrantes en su condición de fragilidad se les termina cobrando un tipo de cambio muy alto, se les quitan sus recursos y entonces vamos a ayudarles. Esa fue la justificación que había alrededor de todo este escándalo, de toda esta iniciativa que generó esa polémica. Entonces, ¿qué fue lo que se resolvió, mi querido Julio? Se resolvió que el Banco de México, junto con la Secretaría de Hacienda, publicaron una serie de pasos a seguir para poder ayudar a los migrantes, para poderlos orientar a que pudieran abrir sus cuentas en los Estados Unidos, para que a través de la matrícula consular o, por ejemplo, a través del uso de su pasaporte, pudieran tener el auxilio legal en los Estados Unidos para abrir sus cuentas y hacer las transferencias de sus recursos, y que con esa dinámica, con ese auxilio, pues no sufrieran del impacto en sus finanzas, de la gandalle, por así decirlo en términos llanos, que les estaban haciendo las cambiadoras de sus recursos. Quedará la incógnita, lo dejo así de claro, de cuál fue la motivación real de este dictamen, de esta iniciativa, porque a final del día se demostró, y esto fue algo que expuso la Asociación Bancaria, la Asociación de Bancos de México, que solamente el 0.7% de los migrantes, fíjense nada más el dato, el 0.7% de los migrantes sufrían este tipo de afectaciones. Entonces, bueno, pues es una iniciativa que generó una gran polémica y que a final de cuentas terminaba solamente beneficiando a una parte muy chiquita, ni siquiera el 1% del total de a quienes decía en su esencia beneficiar. Creo que el acuerdo es positivo, no habrá cambio en la ley del Banxico, los focos rojos me parece que pues se han aminorado, pero queda ahí como uno de los temas que pudo haber prosperado de manera importante en la discusión legislativa, pero que nos deja una clara marca del tipo de discusión que vamos a tener, Julio. Porque al final del día, en esta historia, en esta trama que he comentado, hay bancos poderosos, empresarios importantes, el contexto de un proceso electoral que siempre genera polémica y una justificación que termina siendo muy chiquita para el alcance y para las consecuencias que pudo haber tenido la ley. Qué bueno que se resolvió de otra manera, qué bueno que hay un acuerdo, habrá que darle seguimiento. A final de cuentas, lo que el Banxico propone es que a través del Banco de Bienestar se le pueda ayudar a los migrantes, y si es así, y si ese es el propósito final, que es ayudar a los migrantes, qué bueno, pero los riesgos de esta iniciativa eran muy grandes. Ese como un tema importante que estaba ahí como foco rojo de lo que fue la herencia del periodo legislativo previo. Se arrancó, empezaría con el segundo tema,
se arrancó este periodo legislativo, el periodo de febrero, con el anuncio de que se iban a regular las redes sociales. Y bueno, ustedes saben que las redes sociales hoy son el espacio, la plataforma en la cual se genera la discusión o la mayor parte de la discusión pública nacional, no solamente nacional, en el mundo entero. Hoy las redes sociales se han convertido en el espacio en donde la gente se informa, en donde la gente se comunica y obviamente incluso en donde la gente se organiza para poder tomar decisiones y buscar incidir en el proceso político, social y económico. Podremos comentar al rato sobre los restauranteros, por ejemplo, organizados, dando cacerolazos, señalando que van a abrir sus restaurantes incluso en contra de las disposiciones de la jefa de gobierno Sheinbaum y que lograron doblar al gobierno de la Ciudad de México para acordar términos en que por lo menos les permitieran abrir las terrazas. De esa dimensión es la capacidad que hoy tienen las redes sociales. No son solamente un espacio para estar con los cuates, eso es un error que hay que tener muy claro. Son espacios en los cuales la comunicación circular hoy permite que la sociedad se organice de manera diferente. Empezamos el año, y solamente lo pongo como un ejemplo, donde todo el mundo andábamos celebrando que se había acabado el 2020. A mí, no sé si a ustedes, pero a mí me llegaron muchos memes, ya se acabó el 2020, la incertidumbre, y de repente, sópales, empieza el 2021 y la primera imagen el 6 de enero es, lo comentamos la vez pasada, pues el Capitolio tomado por los seguidores de Trump que estaban inconformes con el fraude, en fin. Pero lo traigo a colación por una razón, porque eso nos ha llevado a reflexionar sobre qué significa el espacio de las redes sociales como un entorno para informarnos, comunicarnos y organizarnos sin que las instituciones pues estén adaptadas a este cambio que es un cambio exponencial. El hecho de que hoy se esté pensando en señalar a Trump como el causante de los disturbios de carácter terrorista, y lo pongo así entre comillas, ocurridos ahí en el Capitolio, nos da una dimensión muy clara del tipo de problema que se está enfrentando en el planeta, no solamente en México. A Trump le quitaron su cuenta de Twitter y mucha gente seguramente dijo, qué bueno, porque pues, era un mal para la democracia, pero los invito a que hagamos una reflexión y sobre todo en la antesala de esta discusión legislativa que hay en el país, porque en aras de proteger al Estado liberal, al Estado de las libertades, al Estado de la democracia liberal, en Estados Unidos, por ejemplo, a un presidente de los Estados Unidos le quitan una de las libertades primordiales del Estado liberal, que es la libertad de expresión. Le quitan su cuenta de Twitter y le dicen, tú no puedes hablar más. Y no lo hace una autoridad pública, legítimamente aprobada por parte de todos los ciudadanos, sino lo hace una plataforma privada, lo hace Twitter, que es una empresa que toma estas decisiones a partir de sus propios códigos internos. Y entonces el gran debate que hay hoy, no solamente en México, es qué tanto poder pueden tener estas plataformas para de repente decir, callo yo a Julio Serrano, claro que a Julio no se lo harían, sin duda alguna, pero a Armando Ríos Peter sí, posiblemente, por andar ahí de grillo, ¿no? Y entonces de repente que se calle Armando Ríos Peter, o que no hable Julio Serrano, o que no hable tal persona, nos parece que es parte de un debate importante a dar y creo que es el foco más trascendente de la discusión que hoy hay en el mundo entero. ¿Qué tanto poder tienen estas plataformas y qué tanta regulación o no deberían tener de parte de las autoridades por las cuales votamos todos en una democracia? ¿Quién puede seguir hablando y en qué términos? ¿Y quién no debe seguir hablando y en qué términos debe de ocurrir? Hago este antecedente para un poco enmarcar el contexto de la propuesta de Ricardo Monreal, porque a final de cuentas de eso se trata la discusión. Se trata, y creo que será una discusión muy, muy, muy importante, en la cual, pues, lo que la iniciativa, en lo que yo pude revisar, lo que busca es defender que los usuarios de las redes no sean coartados en su libertad de participación, pero que haya una institución
que pueda regular a las plataformas respecto a su comportamiento. Estamos hablando de plataformas, mi querido Julio, pues que sí tienen muchos pesos y centavos, ¿no? O sea, la capacidad económica que tiene Facebook, que aglutina a casi 2,000 millones de personas, que es pues un poquito más de una cuarta parte de lo que es la totalidad del planeta, pues sí estamos hablando de una capacidad económica muy, muy, muy importante. Entonces, querer regular a Facebook, querer regular a Twitter, querer regular a Instagram, que es Facebook, pero estas a TikTok, que son plataformas que han logrado aglutinar a millones y millones de usuarios, pues sí es poner el dedo en la llaga respecto a lo que significan las libertades, respecto a lo que significa la capacidad regulatoria del Estado, en este caso el mexicano, pero sobre todo, qué tipo de modelo de conversación y de libertades de comunicación y de organización queremos tener como país y que podemos pues estar ahorita debatiendo como lo está debatiendo Australia, como lo está debatiendo Europa o como lo está debatiendo en Estados Unidos. ¿Qué dice la iniciativa? Para no redundar demasiado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es una institución autónoma, tendrá que darle permiso a las plataformas o a las empresas, en este caso, para utilizar el espectro radioeléctrico y obviamente pues acotar los términos de ese permiso para actuar o no actuar. Entonces, pues es un debate importante. Darle chance a Facebook o no de actuar en un ecosistema en el que tiene muchos millones de usuarios que los puede activar inmediatamente diciendo que se está limitando la capacidad de convivir y de discutir, pues tienes a un metaestado en contra del Estado. Es una discusión muy grande. Luego dice que la suspensión de las cuentas, y eso tiene que ver con lo de Trump, pero también ocurrió aquí en el caso de López Obrador y sus seguidores, solamente podrá Facebook, por ejemplo, decir que se limita la participación de un usuario siempre y cuando tenga los términos para hacerlo acordados con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o incluso cuando cancelan de manera definitiva una cuenta, tendrá que tener una serie de códigos y de términos aceptados por el IFT, pero donde el usuario puede verse en términos de derechos humanos. No creo que en este tema haya una verdad única o un planteamiento definitivo. La verdad es que estamos hablando de un debate de vanguardia que afecta al mundo entero. Yo en lo personal celebro que se dé esta discusión, en lo personal lo celebro, porque creo que lo que se está revisando es la manera en la que evolucionó el mundo y la manera en la que evolucionó la sociedad, donde no nos dimos cuenta que las plataformas y la comunicación a través de las redes rebasó de manera dramática a las instituciones. Yo me acuerdo en el temblor del 2017, cómo la gente organizada, cómo la gente comunicada a través de las redes rebasó en solamente 2 días a la autoridad en saber cuántas palas, cuántos picos, cuántas manos, dónde estaban los edificios caídos, dónde había que ir. Y esa capacidad organizacional que hoy nos han dado las redes, pues tiene, al mismo tiempo que oportunidades de organización, pues tiene terribles excesos. La infodemia, como le llaman, esta enfermedad de estar utilizando muchas veces información errónea, equivocada, fake news, pues es parte de un problema que hay que regular. Entonces, perdón si me extendí, pero creo que ese tema requiere, especialmente de la gente que estamos en Actinver y que formamos parte de esta comunidad, pues una atención muy importante. ¿Por qué? Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Hoy un negocio, una empresa, un inversionista, inclusive una persona que se dedica a su vida profesional, tiene que estar en la red social. Porque si no está en la red social, su voz, su opinión, su planteamiento, su propuesta, su decisión, si no la pone él, alguien más la pone. La pone a favor o la pone en contra. Difícilmente la pone a favor, mucho más cuando estamos hablando de competidores,
de empresas, digamos, que se desempeñan en las mismas actividades. Entonces, hoy estar en las redes sociales se ha vuelto una necesidad, no solamente para informar, sino para conversar, donde la conversación tiene que ver con transmitir ideas y persuadir sobre las ideas. No es solamente mandar comunicados, no es solamente mandar información de manera unidireccional, sino hay que construir una comunicación circular. Y esta regulación obviamente podría afectar ese tipo de convivencia que es mucho más libre en términos de mercado, mucho más democrática en términos políticos y mucho más de derechos humanos en términos sociales. Entonces, esa es la discusión. Dejo abierto por si hay algunas preguntas para poderlas pelotear. Y la tercera, mi querido Julio, y perdón si me he extendido, pero pues el periodo legislativo va a ser muy amplio, sobre todo con esta iniciativa que te comentaba yo al principio, que les comentaba, que es la iniciativa preferente, donde lo que el gobierno pues decidió doblar su apuesta. O sea, en este caso, yo lo que debo decir es que nadie tiene una bola mágica, ¿no? Yo me acuerdo el mes pasado, perdón, que comentábamos qué tipo de comportamiento se podría esperar del presidente López Obrador frente al nuevo gobierno de Joe Biden. Yo decía, Joe Biden seguramente será un gobierno más apegado a las lógicas institucionales, será un gobierno menos apegado a esta dinámica personal de intercambio, de relación presidente a presidente, y se apegará más a las instituciones. Yo eso creo y sigo creyendo. Creo que ahí es a donde va a estar el gobierno de los demócratas. Sin embargo, el presidente decidió redoblar su apuesta, me refiero a López Obrador. El Poder Judicial le dio palo a la Secretaría Rocío Nale. Rocío Nale había planteado un decreto en el cual planteaba una serie de disposiciones para regular lo que ellos consideran la eficiencia económica, y la Suprema Corte de Justicia le da palo, le dice no, los criterios sobre los que se tiene que plantear la política energética son los de la eficiencia económica. Me confundían los términos. Cuando plantea Rocío Nale el tema de tenemos que garantizar que haya seguridad energética, la Suprema Corte de Justicia no es en términos de seguridad energética, sino es en términos de competencia, de eficiencia económica. Entonces el Poder Judicial le dice al presidente López Obrador, le dice al Poder Ejecutivo en una resolución valiente, fuerte, le dice, no, nuestro marco normativo no está basado en la seguridad energética, está basado en la capacidad de permitir que los actores económicos involucrados puedan competir libremente y a través de su participación en el mercado, eficientar los precios y eficientar la calidad en la provisión de energía. Ese fue el debate que planteó el Poder Judicial. Al final del día pierde esa resolución Rocío Nale, la pierde pues obviamente el presidente, ella es parte de su gabinete, la pierde Bartlett, pero prácticamente en paralelo se manda esta iniciativa preferente donde el presidente le plantea al Poder Legislativo cambiar la lógica de el sector eléctrico de la reforma energética de Peña Nieto, en la cual, dicho a grandes, ellos planteaban acabar con los privilegios para los generadores privados y facultar a la CFE para que se revise la legalidad y la rentabilidad de los contratos de generación y compraventa de energía eléctrica que se han suscrito con pues, productores independientes. Entonces, el Poder Judicial te da una resolución adversa y el presidente manda una iniciativa pues que sube la apuesta y que manda al Poder Legislativo para que en no menos de un mes se resuelva esta iniciativa como una iniciativa prioritaria, como una iniciativa preferente. Y además de todo, esta iniciativa lo que hace es proponer
la forma en la que deben subirse a la red las distribuciones de energía. En primer lugar, ponen la producida por las hidroeléctricas, que son de la CFE. En segundo, la generada por otras plantas, nuevamente de la CFE. En tercero, la energía eólica y la solar, o todo este contexto de la energía, digamos, limpia, la energía más ambientalmente sostenible, sustentable, y al final la energía de ciclo combinado por parte de empresas privadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tenemos es un debate que sí viene a ser un rompimiento brutal con la propuesta de competencia que se tenía anteriormente planteada y con la que hay inversiones privadas importantes, no solamente del sector mexicano, sino del sector internacional, y en donde, pues, esta iniciativa, en caso de ser aprobada, seguramente generará, pues, importantes controversias por parte de los inversionistas internacionales que verán un cambio abrupto en lo que se les dijo al principio para meterle billete y lo que estarían viendo como cambio a partir de una nueva administración, la de López Obrador. Cerraría diciendo, y en esta extensión de los temas, Banxico, el tema obviamente de las redes sociales, a lo que realmente hay que ponerle atención los próximos días y las próximas semanas es saber qué pasa con este tema de los cambios en la ley que afectará la provisión de energía eléctrica por parte de la CFE y de todo el ecosistema que se creó a partir de la reforma energética con Peña Nieto. ¿Por qué? Porque puede haber desde controversias internacionales hasta obviamente afectaciones directas en la imagen del país en términos de posibilidades de inversión. Yo en lo personal, y con eso cierro, creo que es una apuesta arriesgada, creo que es equivocada económicamente en un momento delicado para la situación, digamos, de inversiones, de crecimiento que trae el país. Creo que la razón por la que ocurre es, viene un año electoral, decía yo, ha cambiado la forma de hacer política, tal vez el presidente prefiere mejor aprovechar la mayoría del ingreso que tiene hoy para profundizar lo que considera cambios trascendentales, pero creo que tendrá repercusiones sin duda alguna, no solamente en lo inmediato, sino en lo mediato, durante el contexto de la elección y posteriormente para efectos de inversiones privadas que podrían ayudar a reactivar la economía, especialmente frente a una caída tan dramática como la que hemos tenido provocada por el COVID. Perdón si me extendí, pero pues es un rollo largo. Es una pregunta corta con un gran trasfondo. Pues es que el legislativo es muchas cosas en un espacio muy chiquito. Pero bueno, ahora hay otro gran tema que quiero platicar contigo y tiene que ver con el COVID. Y nosotros hemos estado, cuando recomendamos acciones de Estados Unidos, recomendamos comprar la cadena completa, que es a la farmacéutica, la compañía de distribución, en su caso, y también a las compañías que van a aplicar las vacunas, porque el tema de la logística es altamente complejo, ¿no? Y todo este tema es muy, muy complejo, ya lo vimos con algunas farmacéuticas como Pfizer teniendo que parar producción de su planta Bélgica porque estaba saturada y con este tipo de ampliaciones. Pero a mí me gustaría tocar un tema en el tema de la vacunación y cuál es esa estrategia para implementar. Y te voy a dar dos datos que se publicaron hoy en fuente Bloomberg, ¿no? Y esto es las dosis administradas diarias, ¿no? Y Estados Unidos están administrando 1.57 millones de dosis por día, pero si nos vamos a países, Brasil me aparece en 230,000 dosis por día, me aparece España casi 66,900 dosis por día, me aparece Chile con cerca de 148,000 dosis por día. Pero cuando tocamos México, estamos en menos de 6,700 dosis por día. Entonces,
es una diferencia radical. Esto es con información publicada el día de hoy por Bloomberg. Pues esta implementación pues es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar? ¿Tú qué estás escuchando en el ambiente político? ¿De qué se necesita y qué se requiere? Porque no solo es el tema de que lleguen o tengamos las vacunas, tiene que ver, como bien lo platicaba ahorita yo contigo, de la implementación, de la aplicación de la vacuna. Mira, yo creo que estamos en un momento crucial en el que se va a definir mucho de nuestra competitividad en el cortísimo plazo. Vamos a pensarlo, obviamente el COVID ha impactado dramáticamente muchas de las cadenas de provisión de servicios y obviamente de productos. Vamos a pensar en el tema de los servicios, vamos a irnos al ámbito más afectado, el tema del turismo, que siendo una de las 3 principales fuentes de ingresos internacionales, hoy pues ha caído de manera dramática y es el sector, sin duda alguna, de los más afectados. El sector turístico, como representante del sector servicios, en el que somos de los mejores en el mundo, pero hoy de los más lastimados. ¿Qué te diría yo? Definir qué tan competitivos somos en implementar la vacuna tendrá que ver en qué tan competitivos seremos para el próximo año o los próximos años en términos de recuperarnos en cuanto a cadenas de mercado que fueron nuestras y que hoy podemos perder de manera definitiva. Digo, lo estoy reflexionando sin tener un argumento analizado de manera profunda, pero si hoy Brasil de pronto lleva un ritmo, tú me lo acabas de decir, de 148,000 dosis por día contra 6,700 dosis por día, perdón, ese es Chile. Chile, Brasil 230,000. 230,000. En efecto, 230,000, pero bueno, me voy inclusive al más bajo, vamos a pensar, me voy a quedar con Brasil, un poco pensando en términos de mercado, de arena y sol, si lo quieres ver, ¿no? Obviamente la cercanía y todo puede afectar, pero el hecho de que tú tengas 230,000 dosis por día contra 6,000 dosis por día, eso te da una idea de qué tan apetecible será en el entorno de salud ir a visitar a México o ir a visitar a Brasil. Y tal vez no tenemos el entorno directo de lo que esté haciendo Costa Rica, un país mucho más pequeño, pero mucho más cercano al mercado estadounidense, o Cuba, ¿no? Estoy pensando al vuelo. Sí. Al final del día, si tú tienes un contexto en el cual no seas competitivo para poder implementar una vacuna, lo que estarás cayendo es una franja de rechazo inmediato por parte de mercados que fueron nuestros y que podemos perder de manera definitiva para los próximos 2, 3, 4 años. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la vacuna? ¿Y por qué es importante pedirle, plantearle, exigirle al gobierno claridad respecto a la logística que habrá de implementar respecto al tema? Es pues porque viviendo en un mercado global donde hoy lo que hay es un nuevo factor que es tomar decisiones alrededor de si me enfermo o no me enfermo, me tienen en cuarentena, no me tienen en cuarentena, voy a un lugar, me hacen llegar sin requisitos o con requisitos, todo eso es... Bueno, en lo que regresa, en lo que regresa Armando, nosotros sí vemos en la parte, y lo platicaba yo la semana pasada en la conversación con Héctor Madero y Enrique Covarrubias del Investment Insight, que esta distribución de la vacuna pues será muy importante para la recuperación de la economía, ¿no? Nosotros lo que vemos es que en lo particular aquellas empresas totalmente enfocadas al mercado, a los mercados internos, a los mercados, al puro mercado mexicano, pues son las compañías que más van a sufrir, que son de las compañías que más van a sufrir. Armando, ya estás de regreso. Adelante. Una disculpa, no, la verdad es que no sé qué pasó, pero bueno, aquí sigo. ¿Ahí sí me escuchan? Fue Twitter que te cortó la llamada. Pues es que le estoy tirando leña, disculpen ustedes. El caso es que, como te comentaba mi querido Julio, y seguiré platicando en lo que me voy conectando, espero no haya desconexión. ¿Sigo con ustedes? Sí, perfecto. Ok, porque estoy buscando la cámara, que no sé aquí qué pasa, pero
trataré de irlo haciendo mientras les voy comentando. Si Ya no te me vemos, escuchan, por Armando. favor. Y ¿Ya te me ven? escuchamos, Entonces sí. estoy aquí. Excelente, gracias. Bueno, no sé dónde me quedé, pero ponía yo el ejemplo que me parece que es un ejemplo plástico de cómo hoy están cambiando de manera dramática y obviamente preocupante las variables de competitividad, pues a las que estuvimos acostumbrados. Somos un país cercano a un consumidor importante de servicios turísticos, Estados Unidos, pero hoy perfectamente, si no somos competitivos en garantizarle sanidad a quienes nos visiten, pues se van a dar el brinco a Costa Rica. Ponía un ejemplo muy puntual, o a Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo tipo de entorno, un entorno que en el ejemplo de invierno, pues les prueba poner un poco más de calorcito a los baby boomers o a los spring breakers, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental que tengamos claro el programa de trabajo para implementar no solamente vacunas, que es importante, estoy tratando de dar la respuesta más o menos económicos para nuestra población, para nuestra sociedad, sin duda alguna, no estoy poniendo fuera de contexto y ahorita abordo el tema, pero en términos de competitividad, mi querido Julio, será fundamental tener claro que estamos en una competencia internacional y además de todo que estamos en una discusión geopolítica. ¿Y por qué paso para no profundizar demasiado en lo que implica? Creo que queda claro que es una competencia geoeconómica importante en la cual perder competitividad le dará a nuestros competidores pues, mayores oportunidades si nos ponemos las pilas, pero donde también tenemos una discusión geopolítica. Y creo que es importante, especialmente ahora para cómo funcionan las redes, la información, tener muy clara lo que puede significar la información o la desinformación, ¿no? Hoy, pues, por ejemplo, todo el mundo, bueno, no digo todo el mundo, pero mucha gente, pues dice, la de Pfizer. Vamos a pensar la de Pfizer medio chafeó ahí porque les falló la red de distribución, como decías tú. Pero de repente como que AstraZeneca suena mejor. Ahí sigo todavía con ustedes. Ahí sigo con ustedes, Julio. Sí. Sí, 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 sí. Ahí sigo. Sí, sí, aquí estás. Perfecto. De repente como que AstraZeneca suena mejor, es más confiable, por lo menos es la percepción que me ha tocado escuchar en los círculos de discusión, y Sputnik V se vuelve la vacuna, la vacuna chafa, la vacuna a la que hay que tenerle preocupación. No tengo yo datos técnicos, sinceramente solamente quiero llamar a la reflexión de que detrás de esto pues también hay publicidad y propaganda geopolítica, ¿no? Obviamente AstraZeneca pues es más occidental que lo que puede ser CanSino, China, o lo que puede ser Sputnik V, que es rusa. ¿Qué es lo que quiero reflexionar? Solamente por dejarlo en el contexto, pues vamos a tener mucha información y desinformación que es verdadera propaganda alrededor de las vacunas que nos lleguen. Yo que diría, a final de cuentas, corremos sin duda alguna frente a un entorno de vacunas que no están probadas al 100% y ninguna tiene una verificación total, pues sí, no caer en la desinformación y estar, pues obviamente, atentos a revisar distintas fuentes. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Pues el gobierno nos tiene que dar un plan muy transparente, muy puntual de ruta, donde con toda claridad le dé a la sociedad mexicana información sobre los riesgos y sobre las oportunidades que ofrece una u otra vacuna. Y no solamente irnos en banda y decir, bueno, como dijeron hace poco, es que a unos les va a tocar Sputnik V, a unos les va a tocar AstraZeneca, a otros les va a tocar, como si fuera un asunto de la ruleta rusa. Bueno, una sociedad que en un momento de gran confusión como la que estamos hablando, lo que tiene que exigir es información lo más detallada posible, y el gobierno es la obligación que debe de tener. No estoy diciendo con esto que vamos a tener claridad total, pero si el gobierno se involucra en esa condición, parece que podemos tener un más afinado, acordado con la sociedad. ¿Qué te diría para cerrar? Cosas que creo que los amigos y las amigas de Actinver tienen presente. Pues hay que pedir al presidente que use cubrebocas. O sea, son cosas que fuera de la vacuna, fuera del terrible contexto que significan estos temas de si nos alcanza
el esquema, digamos, organizativo, de articulación, de logística, pues sí hay cosas que tenemos que exigirle a una sociedad que va rezagada en la implementación de las vacunas, pero que tiene que enfrentar con el reto de que, estando presente la pandemia, tiene que seguir chambeando, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir, pues, viviendo su vida lo más, digamos, lo más normal posible. Entonces, exigirle a nuestras autoridades que nos manden ese tipo de señales puede ayudar. Yo lo que te diría, y ya cierro con eso, porque el tema de las vacunas va a ser y sigue siendo todo un rollo, ¿no? Va a haber una gran discusión de si la vacuna tiene que ver con política o no. ¿Por qué? Porque tenemos en 4 meses la elección. El día 6 de junio tendremos una elección importante, como lo dijimos, y mucha discusión va a tener que ver con que si se les está implementando la vacuna a los adultos mayores, porque van a votar por López Obrador. Yo la neta es que lo que diría es, no caigamos en esa discusión que terminará siendo realmente caótica, porque la elección tiene que ver con un episodio que además de todo ya estaba predefinido desde hace mucho tiempo. Mi recomendación es, busquemos claridad en el esquema que como mexicanos podamos dar para cuidar a nuestra población, exijamosle al gobierno que la transparente y la que se defina que tiene que ser, apegámonos a esa y no caigamos en una discusión de grilla donde la elección nos a una discusión que realmente va a ser muy, muy, muy frustrante y muy compleja como sociedad. Comentario, pero bueno, es lo que creo respecto al tema de la vacuna. Perfecto. Sí, aquí sigues. Te tengo una última pregunta. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas? ¿Tú, Marifer, me escuchas? Sí, te escuchamos, Julio. Armando es el que... Creo que está teniendo problemas Armando. Creo que volvió a caerse. Ahí está otra vez. Armando, ¿nos escuchas? Armando. Julio, no te escuché, perdón, se cortó. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? No, ya. Te hago aquí la estoy, pregunta. ¿me escuchas? Sí, perfecto, aquí. La última pregunta tiene que ver con... ¿Ya estamos? Sí, la última pregunta, Armando, tiene que ver con que el presidente anunció la eliminación de los órganos autónomos. ¿Qué opinas al respecto de esta propuesta? Mira, yo creo que es una propuesta que políticamente le hace sentido a la gente, quiero a la población más, a la parte más popular de la población, pero me parece que es un planteamiento descabellado si lo aterrizamos en el significado que pueda representar. ¿Sí estoy contigo? Sí, estoy ahí contigo, ¿va? Sí. Perdón, yo no sé qué está pasando ahora. Pero bueno, como decía Julio, es seguramente el tema de las redes el que nos está afectando. Pero yo creo, Julio, que es una propuesta que popularmente hace sentido, pero creo que es descabellada en cuanto a los objetivos y los impactos que le puede generar al país. ¿Qué diría yo? ¿Por qué creo que es popularmente algo que hace sentido? Las instituciones que se crearon, especialmente las de última generación, hablo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, o la Comisión Federal de Competencia Económica, o el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ahí me tocó ser senador cuando creamos esas 3 instituciones en su dimensión nacional y en su dimensión más autonómica. Hacen mucho sentido cuando piensas en el Estado como un proveedor de servicios o de instrumentos de regulación, mejor dicho, que te garanticen que no tengas un actor preponderante en Telmex o en América Móvil,
y tengas una institución del Estado pues, regulándolo, y que esa regulación de pronto termine en que las tarifas celulares, de los precios celulares, pues caigan 40% del costo. Teníamos nosotros, yo me acuerdo de memoria, me acuerdo en el 2011 yo presenté una iniciativa sobre este tema y pues teníamos costos que eran creo que 5 veces más grandes que la India en términos de telefonía celular, o 10 veces, no me acuerdo, pero bueno, era una cosa que era brutal. México, con el tamaño, con las capacidades de consumo, tenía pues tarifas realmente dramáticas si lo comparabas con la India. El IFT y la nueva ley de telecomunicaciones, la reforma en telecomunicaciones, provocó que cayeran los precios pues, un 40% a los consumidores. Hoy es más fácil que te encuentres gente que tiene datos, que tiene voz y que tiene un teléfono digital, un teléfono no analógico, pues que la que teníamos antes. 80 millones de usuarios lo demuestran. Entonces, el IFT es una institución que hace sentido, que sirve y que es funcional para el Estado mexicano. La bronca es que la gente no conoce al IFT. La gente, estos 40%, pues piensa que fue América Móvil que le bajó la tasa, o piensa que hoy está mejor su condición de recurso que le permite tener una mejor capacidad de tener telefonía celular. No son instituciones que estén apropiadas por parte del público en general, que diga la gente, yo me la rifo con el IFT porque me garantizó un 40% menos de costo de mi telefonía celular. No existe esa narrativa. No construimos alrededor de estos institutos autónomos narrativas de apropiamiento popular que diga a la gente, oye, hace sentido que exista esa institución. Entonces, ¿por qué lo digo? Cuando el presidente dice, hay que quitar las instituciones autónomas porque no funcionan y son muy caras, pues la gente dice, pues sí, son caras, ni sé para qué sirven, pues mejor que yo tenga mejores servicios o que tenga mejor proveeduría. Entonces, no hay una defensa popular del tema. Por eso mi primer planteamiento. Yo creo que es una aberración. ¿Por qué? Porque estas instituciones, aunque no sean popularmente aceptadas y apropiadas, le sirven al Estado mexicano para garantizar competencia en telecomunicaciones, competencia en productos y servicios, como es el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, o transparencia, que le sirve tanto a los contribuyentes para saber en qué se está gastando su dinero. Termino diciendo esto con que la propuesta me parece que es un planteamiento en el que cree el presidente porque no las ve como instituciones populares y creo que él piensa que se puede hacer más con menos dinero. Hoy su propuesta todavía no está clara cuál va a ser, pero a final de cuentas tiene el arropamiento y el acompañamiento popular para plantearlo. Creo que es una equivocación para la evolución del Estado mexicano el quitarlas. Pero además de todo, y cerraría para dejar paso a si hay preguntas y respuestas y continuar, pues no puedes chutarte todas las instituciones autónomas. Por ejemplo, el IFT, el que he hablado, pues está impreso en el Tratado de Libre Comercio, en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, se habla de que habrá una institución que regulará el tema de telecomunicaciones. E incluso, implícitamente, se establece que los países participantes, Canadá, Estados Unidos y México, tendrán instituciones que promoverán y que vigilarán que haya competencia en los distintos mercados en los que participan las tres naciones. Incluso si me llevas así a profundizar, hasta de transparencia se habla, como estados que promoverán la transparencia. No se habla del INAI, no se habla de la COFESE, sí se habla más explícitamente del IFT, pero cierro diciéndote en esta respuesta que creo que es una propuesta que popularmente puede ser muy acompañada, pero que puede ser un grave error y que incluso no prosperará en casos muy particulares como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y si nos vamos más allá al debate de la CFE y de los cambios que comentaba yo en mi primera participación, creo que se avecina una serie de debates donde el TEMEC va a ser un marco que nos va a llevar a discutir
si hay competencia o no en materia de generación de energía eléctrica y por qué México está cuidando un monopolio que es la CFE. O por qué estás queriendo quitar un instituto que nos garantiza tener como 3 naciones en un acuerdo comercial, pues una lógica de telecomunicaciones mucho más de mercado. Eso sería, mi querido Julio, perdón por las broncas de las telecomunicaciones a las que todavía no llegamos al 100%. Oye, bueno, pero fíjate que aquí tenemos muchas preguntas de nuestros clientes y asesores y hay varias interesantes relativas al outsourcing que no tocamos. Tocamos el tema eléctrico, tocamos el tema del IFT y hemos tocado algunos otros, pero el outsourcing no lo tocamos. Y la pregunta es, en esencia, resumiendo de varias preguntas, es, ¿tú qué crees que pueda pasar con el outsourcing y qué afectación podría tener? Mira, las afectaciones que podría tener el quitar el outsourcing son fuertes en términos de competitividad. Al final del día es un esquema que te permite contratar a un tercero para pues poder maximizar en quien sabe hacer otras cosas, actividades y obviamente recursos. A mí me parece que en ese tema lo que tenemos es un dado suelto. No hay una convención, no hay una conciliación definitiva entre el sector privado y el sector público. El sector público ha empujado más la idea, me parece que ideológicamente cerrada, de que hay que eliminarlo en su totalidad, que permitir que exista y que se eliminen los excesos. ¿Por qué los excesos? Pues porque a través del outsourcing, pues muchas empresas, y yo lo he comentado ya en varias ocasiones en este foro, pues se agandallaron al mercado nacional, disminuyeron los costos de las prestaciones de los trabajadores, tanto en materia de IMSS como en materia de Infonavit, le dieron la vuelta a la ley. Oye, que pues si no, no competiríamos. Bueno, pues me ha tocado, tengo muchos amigos empresarios que dicen, oye, pues si no, no competiríamos. Pues entonces hay que arreglar el esquema de competencia y no darle la vuelta a la ley a través de este esquema. Yo creo que ahorita va imperando la voz del gobierno, la racionalidad del gobierno, donde desafortunadamente su narrativa tiene peso. Su narrativa, que es la de ha habido quienes abusen de este esquema, me parece que han impuesto más en la percepción. ¿Qué es lo que quiero discutir con esto? Creo que en la percepción el gobierno ha llevado ventaja, creo que tiene el acompañamiento popular, pero la solución de eliminarlo me parecería que sería totalmente equivocada, porque muchas empresas pues han requerido el outsourcing para ser competitivas en materia de tercerización, pero incluso lo diría siendo muy consciente de las distorsiones que tiene nuestro mercado laboral. El outsourcing se utilizó como el second best option, o el third best option, o el quad best option, ¿no? Para decir, no tenemos una legislación laboral que nos permita ser competitivos. La gran discusión está alrededor de la reforma laboral. Si tú me dijeras, ¿cuál es la gran discusión que sigue pendiente en este país que outsourcing está poniendo sobre la mesa? Es cómo hacemos que el mercado laboral sea verdaderamente competitivo y que permita generar riqueza, generar empresa, obviamente pagar a los trabajadores y cumplir con prestaciones laborales que muchas veces para muchos empleadores, especialmente ahorita en tiempos de pandemia, pues les terminan siendo demasiado pesadas. ¿Qué creo que va a pasar? Hasta el día de hoy va a seguir imperando la visión del gobierno. Ok. Hay otra pregunta relacionada con temas de TEMEC, que ahorita ya la habíamos platicado la semana, bueno, el mes pasado, y es de cómo esperas que reaccione el gobierno de Estados Unidos ante este tema de la reforma eléctrica que está planteando el gobierno. Bueno, en seguimiento a lo que yo, a ver, aquí le tengo que reconocer públicamente algo frente a ti, Julio, y frente a todos. Sí. Estamos viendo un mundo muy, y lo voy a decir tal cual, muy pinche raro, cabrón. O sea, ya es muy difícil saber cómo está el rollo, pero bueno, reconociéndolo y obviamente dándolo como humildad, tratando de entender,
Mira, yo creo que la apuesta del gobierno demócrata, como lo decía el mes anterior, va a ser en diferenciación a su antecesor, que era más de relaciones personales, de una lógica más unipersonal. Yo creo que Biden se va a basar más en los andamiajes institucionales, en los acuerdos, en los esquemas de colaboración bipartita, tripartita, multilaterales. Entonces, en ese sentido, yo creo que Biden va a responder con una mano firme, fuerte, pero basada un poco en el esquema del andamiaje institucional que tenemos. Y hoy el andamiaje institucional que tenemos en un nuevo tratado de libre comercio, donde la competencia es importante, por ejemplo, en el tema de la CFE, si es que lo que se busca es darle prioridad a un monopolio o a un actor estratégico del Estado, como es la CFE, creo que se va a basar más en los esquemas de libre competencia y en apoyarse, en utilizar el andamiaje del tratado, que tiene que ver mucho con el libre comercio y por lo tanto con la libre producción, con la libre participación en mercados, en decir, oye, esto contraría a todas luces lo que tenemos en el marco energético, lo que tenemos como colaboración a nivel de países. Yo creo que Biden va a ser duro frente a eso. Si se me pregunta por qué el presidente López Obrador se saca ese as bajo la manga y de repente te redobla la valla, te dice, a ver, no voy a saltar un cuarto, voy a saltar el metro entero, ¿no? Como si estuviera en un caballo, dice, súbanle, ¿no? La verdad es que a mí me llama mucho la atención, puede tener que ver con implementar su agenda, convocar a su electorado, decirle a la gente, tenemos una cuarta transformación que desde la perspectiva izquierda va a cumplir con sus compromisos. Yo creo que eso no le va a dar muchos votos, pero vamos a pensar que eso sea, no lo veo muy racional en términos de lo que nos pueda venir de parte de Biden. No lo veo muy estratégico. ¿Qué creo que va a ocurrir? Que Biden va a decir, en términos del tratado, en términos de la libre competencia, en términos de un marco trilateral que pueda ser mucho más competitivo, manifestamos nuestro rechazo a estas normas y echará mano del andamiaje institucional del que tiene capacidad de incidencia, que es el tratado. Yo no creo que vaya a ser una ley que vaya a ser bien recibida en los Estados Unidos. Hay otras preguntas. Ahora te voy a cambiar el tema y estoy regresando al tema de las redes sociales. Y son varias preguntas que tienen que ver con la libertad de expresión, y es un tema complejo, como tú lo has comentado, con la libertad de expresión. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Y cómo que cada gobierno, la pregunta es, oye, cada gobierno, o sea, Facebook va a negociar con cada uno de los gobiernos en el mundo, con con distintas regulaciones? Es un tema, ¿tú cómo crees, tú crees factible que se puedan realmente acabar regulando estas redes sociales donde hay miles de millones de personas en todo el mundo, y donde pues, yo puedo ser mexicano y me puedo ir a vivir a Estados Unidos y mucha gente me sigue en México? ¿Cómo? O sea, es un tema muy complejo, ¿no? ¿Tú crees que se acaban regulando? Políticamente hablando, me refiero. O sea, estamos viviendo, y te voy a salir si quieres con una respuesta grandotototo alcanza. Porque aquí estamos hablando del futuro inmediato, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y invito al auditorio a reflexionar sobre lo que nos ha pasado en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, las plataformas tecnológicas de comunicación lo que abrieron fue una ventana para que la sociedad progresiva e incrementalmente, exponencialmente, se informara, se comunicara y se organizara de una manera cada vez menos dependiente de las instituciones tradicionales, de una vez cada vez más descentralizada. Hoy, seguramente muchos de los que estamos el día de hoy, nos dormimos,
vemos el teléfono celular y checamos el último chat personal, a ver qué me mandó a decir mi compadre, a ver qué me mandó a decir mi esposa, a ver qué me mandó a decir mi camarada, qué sé yo, ¿no? Mi novia, ¿no? Y te levantas igual, a ver qué me está mandando a decir. Entonces, hoy estamos en una lógica de comunicación donde esta forma circular de informarnos, comunicarnos e incluso organizarnos, pues es parte de nuestra vida cotidiana como nunca se dieron las dinámicas de intercomunicación en la sociedad planetaria, lo diría yo. Entonces, esa situación creo que es importante reflexionarla. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues tenemos todo un show nuevo, o sea, reset. Se acabó lo que vivíamos y cambió. Entonces, el tema de la libertad de expresión, ¿no? Pues tiene ese tipo de incógnitas dramáticas, porque a final de cuentas vivimos un mundo en el que las libertades se han llevado a límites insospechados, donde hoy, por ejemplo, gente que estaba totalmente excluida de la voz, yo soy de Guerrero, ustedes lo saben, pues gente que vivía en la periferia del país, de sus redes de poder, pues hoy, y perdón que lo diga así, le mienta a la madre al que esté enfrente y dice, no estoy de acuerdo. O sea, mucha gente que estaba excluida ha sido incluida en el proceso. No solamente en México, en Estados Unidos, pues mucha de la gente que no estuvo incluida, Trump fue la voz que le dio canal y salida a esa verdad oculta de muchas décadas en el centro de los Estados Unidos. ¿Qué quiero reflexionar con esta respuesta que es más de diagnóstico, de claridad hacia dónde vamos? Las instituciones fueron rebasadas por la sociedad. La sociedad tiene más capacidades hoy que las que tienen las instituciones. Y yo les pido que se acuerden del 2017. En el 2017 tuvimos un lapso de una semana cuando se cayeron los edificios en la Ciudad de México, pero no fue un episodio nada más de la Ciudad de México, la gente lo vio, estuvo articulada. Los que nos están viendo en Tijuana, en Nuevo León, estuvieron atentos a todo lo que fue el derrumbe de la Ciudad de México, de algunos edificios por el terremoto, donde lo que veíamos en las redes era cómo la sociedad, sin la intervención de la autoridad gubernamental, sabía y dirigía cuántas palas, cuántas botellas de agua, cuántas manos, cuántos apoyos había que mandar a un lugar determinado sin que la autoridad existiera. La autoridad se tardaba años luz en plantear y resolver. Entonces, la sociedad está por encima de las instituciones. ¿Qué te diría yo en una respuesta como traté de articularla? Sin claridad, hoy lo único que podemos esperar no es que la sociedad se detenga, no es que a la sociedad le limitemos capacidades de expresión. Sí, claro, habrá que regular aquellas que puedan tener incidencia delictiva o de violencia frente a la propia sociedad. Pero no puede ser la autoridad, no puede ser el gobierno quien regule eso, porque el gobierno es parte del tema. No es una cosa abstracta diferente. Hoy tendríamos que hacer una institución en la que con la participación de todos pudiéramos estar evaluando y verificando qué información pues tiene sentido y qué información no. Si se la dejamos solamente al gobierno, corremos el riesgo de irnos a China. Vamos a caer en el gobierno autoritario donde quién nos va a decir qué es la verdad y qué es no, y entonces toda la capacidad de libertad va a estar limitada a la libertad de expresión. ¿Qué deberíamos de tener capacidad de hacer? Y no tengo claro cómo va a ocurrir. Si alguien quiere decir algo, tendrá la facultad de decirlo siempre y cuando no afecte a terceros. ¿Quién calificará esa afectación a terceros? Deberá de ser una autoridad en la cual todos, no solamente la autoridad como un ente abstracto, porque esos tienen incentivos e intereses propios, estemos involucrados en definir qué se puede y qué no se puede decir. Es decir, estamos hablando de una meta institución donde la participación de la sociedad pues incurra en estar calificando en tiempo real. Y si todo ocurre, como creo yo, y tú le sabes muy bien al tema, mi querido Julio, como en la bolsa, el mundo líquido, pues vamos a estar verificando información todo el tiempo, todo el tiempo. Ese es un poco el futuro que nos avecina y le pongo 5 años, mi querido Julio. Ahora, y hasta le pongo apuesta al tema.
Oye, pero de lo que acabas de comentar, es esta libertad de expresión es que trasciende fronteras. Y te pongo un ejemplo. Yo puedo vivir en México, y es lo que comentaba hace un rato, y tener un gran liderazgo, si yo fuera un líder político con la comunidad latina en los Estados Unidos. O viceversa, ¿no? Puede haber alguien en Estados Unidos que tenga un gran liderazgo y que no vive en México. Y si yo hablo de México o si yo hablo de Estados Unidos y, y- y- y le platico a la gente mis puntos de vista y tengo millones y millones y millones de seguidores, pues ¿quién me va a regular? ¿Una autoridad americana? ¿Quién va a ser esa metainstitución en este mundo digital que no tiene fronteras? Entonces yo lo veo muy complejo. Muy, pero por eso tal vez la única salida, y repito, dentro de las limitaciones que puede tener mi respuesta, es que ahí donde la nueva dinámica de comunicación nos ha dado libertades a todos los actores participantes, sean todos los actores participantes en una lógica de involucramiento quienes podamos buscar una mejor regulación, porque como tú bien lo dices, es metanacional el tema, Así ¿no? es. O sea, cuando tiene 2,000 millones de personas Facebook, pues de entrada tiene más que México como integrantes del país. Entonces, no es una regulación menor, pero me parece que si México empieza a poner el tema sobre la mesa, y ahí te sumaría varias cosas, empieza a involucrar a la sociedad en la conciencia de lo que este debate significa en términos de libertades y en términos de capacidades de acceso a información o de capacidades de expresión, pues México estará siendo como lo fuimos hace un siglo. Luego se nos olvida lo importante que ha sido México en la aportación internacional. México fue el primer país que planteó los derechos sociales. Pues hoy en estos términos, si nosotros nos involucramos y debatimos cómo tiene que ser esa sociedad global en términos de plantearnos cómo, no nos pueden tirar una cuenta nada más porque lo decida una empresa. Porque, porque ¿quién acordó los términos de la empresa? Si la empresa ocupa el espacio radioeléctrico en nuestro país, o sea, sí me explico, es algo que hay que reflexionar. Oye, pues son empresotas grandotas, sí, nada más que a final de cuentas están utilizando un espacio público. ¿Cómo hacemos que ese espacio público se convierta en un bien público para todos? Entonces, esa incógnita hay que resolverla, incidiendo, Claro. concientizando, participando y buscando ser parte del debate internacional, porque si hoy lo hacemos, y es algo que yo le celebro a la iniciativa de Monreal, pues podemos estar en la punta de lanza del debate que viene. El país y el planeta se acabaron, se cayeron como eran. La pandemia te demostró que traíamos muchas cosas frágiles, y aquí estoy siendo metaanalítico, ¿no? Pues las instituciones que teníamos demostraron su disfuncionalidad. ¿Cómo las cambiamos? Pues involucrarnos en el debate. Y si estamos ahí, los mexicanos, pues podremos decir cómo nos gustan más y cómo nos acomodan más. Una salida, si quieres, un poco charrascuarra, pero creo que es donde hay que meternos, mi Oh, muy querido buena, Julio. muy buena. Oye, ¿Eh? hay una última pregunta, ya nos pasamos del tiempo, pero que tiene que ver, porque hay varias preguntas que tienen que ver otra vez y finalmente con el proceso de vacunación. Y un poco va encaminada a la mano de que si no debería de haber un plan de la aplicación de la vacuna coordinado con la IP. Y a lo que se refiere un poco, porque hay varias preguntas en donde dijeron, no, tendrían que hablar, por ejemplo, con los dueños de los estadios de fútbol para que los estacionamientos masivamente se pudieran aplicar, en fin, aquí hay varios puntos de vista que van encaminados a que estos esfuerzos en el proceso de la implementación de la vacuna deben de ser coordinados entre todo mundo, entre el gobierno y la iniciativa privada, ¿tú ves factible esto? Bueno, yo creo que deberíamos de empujar para eso. No lo veo factible porque el gobierno ha sido muy claro en que aunque deje que la iniciativa privada compre las vacunas o los gobiernos subnacionales, creo que ha sido muy firme en términos de llevar la ruta y el mando. Creo que no perdería la ruta y el mando
involucrando a la iniciativa privada, y creo que es la única salida real que podría tener un gobierno de la escala del tamaño, de las dimensiones de lo que significa un país de 130 millones. Tienes que echar mano de todos tus recursos. Entonces tienes que echar mano, y lo digo así, del ejército, del sistema sanitario, de la iniciativa privada y de todos y cuantos actores puedan transversalmente, en una lógica de coordinación, ponerte una meta. Pues digo, quienes son parte y mucho de la audiencia, pues lo son empresarios, saben de KPIs, saben de utilizar recursos limitados para obtener metas extraordinarias, en fin, pues es una meta extraordinaria lograr vacunar a 130 millones de personas. Tenemos que echar mano de todos los recursos que tenemos. Yo sí creo que el IP debe estar involucrada. Perfecto. Pues con esto, Armando, concluimos en nuestra plática del día de hoy. Quedamos para la plática ahora que viene en marzo, y a todos nuestros clientes y asesores, pues la verdad, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Julio.